distancia de la gente. Entonces, él siente el dolor de la soledad, experimenta la soledad. Era un hombre que tenía mucha capacidad de tener amigos, y tenía una cantidad de amigos y amigas admirables al brochero, ¿no? Por eso decimos nosotros que en realidad la caridad constituye la forma plena de la vida cristiana, es la forma de las virtudes, decimos nosotros. El Papa Francisco hace 2 días, hablando con un grupo, decía que la fe se hace vida y nos da conocimiento, nos está impregnada del amor. El amor es una forma de conocer. Cuando se ama, se conoce de una manera. Aquel que ama a una persona conoce más de la persona por el amor que le tiene que aquel que simplemente la mira desde fuera. Es un hecho tan evidente que es indiscutible, ¿no? Entonces, la caridad, entonces, es fundamental. El texto también donde se ve esa festividad es el hermoso texto de los Hechos, el capítulo 20, el famoso discurso de Pablo en Mileto, cuando Martín ha escrito un libro sobre el tema del testamento espiritual de Pablo, donde lo despiden con grandes abrazos y efusión porque dice que había dicho no me van a ver más. Pablo también se queja en la carta de los Corintios de que lo han tratado mal, de que no encontró a nadie, que estaba solo. Es notable en Pablo también esa necesidad afectiva, ¿no? Creo que hay que enseñar a los formandos a amar y dejarse amar. Porque si no, el Papa dijo, una monja no tiene que tener espíritu de solteronas. Y eso nos pasa también a nosotros. Que a una monja no le gustó mucho eso, pero es la verdad. Cuando uno trata mucho con la religiosa, pues también, con nosotros también nos pasa eso, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Ahí ejercemos la abnegación, la esperanza, la actitud consoladora y alentadora. Nos hace crecer y buscar caminos nuevos evangelizadores. La caridad pastoral, en el discurso del Papa al Sena, hay cosas lindas sobre el tema de la caridad pastoral ordenada a la misión, ¿no? Que hace siempre bien leerlo. A mí me ayudó leer los discursos del Papa, los obispos de Brasil, de Sena, porque veía reflejada en Brochero una serie de realidades interesantes que él nos pidió, de alguna manera, ¿no? El amor es el que posibilita la caridad a toda vida cristiana sacerdotal. La caridad, ¿no? Y hemos conocido grandes cristianos que se dejaron amar. La caridad pastoral hace vivir la vida desde Dios, con Dios y para Dios y de ahí a los demás, ¿no? Porque la caridad pastoral es un servicio sobre todo primero a la Trinidad. Y si la Trinidad es la Trinidad cristiana, inexorablemente nos lleva a la caridad a nosotros, ¿no? La bipolaridad de la caridad implica una caridad bien vivida, supone una caridad integral, que involucra todo el ser del hombre y lo hace expresar al ser del hombre, ¿no? Por eso la caridad nos lleva a vivir la vida desde Dios, con Dios y para Dios, y de ahí volcarla a los demás, ¿no? La personalidad de Brochero como pastor es inconcebible sin esta dedicación al ministerio, en el cual el pastor integralmente se ocupa. Es un perfil sacerdotal digno de ser invitado y de ser propuesto como tal. Algunos testigos dicen que debería ser el patrono de todos los párrocos del mundo. Su espiritualidad es inexplicable sin este fondo de existencia de su vida. Y él cuando le escribe, tanto en Córdoba, en el Recalde, escribe con dolor. Él dice, no estoy acá por obediencia, pero no me siento feliz aquí en Córdoba. Y bueno, insistió hasta que el obispo lo volvió a mandar a la sierra. Eso hacía ver cómo no había estado de casualidad allí. Había llegado a amar el lugar, había llegado a amar a la gente lo quería, lo veía como un padre. Hubo una simbiosis muy fuerte entre la comunidad que él evangelizaba y la caridad que él les pedía, la reciprocidad que recibió de parte de él. Fue muy intensa. A mí me impacta mucho ese Brochero, ¿no? Era un hombre necesitado de sentirse amado, ¿no? Y no hay que tener vergüenza de eso, hay que tener miedo de que no nos pase eso, ¿no?
espiritualidad del hermano Carlos de Jesús, que me ayudó muchísimo durante muchos años. Y después me decía, ¿no te parece, José, que eso es lo normal? Que lo normal sería lo otro, que no nos necesitáramos, que no tuviéramos necesidad de lo normal. Eso sería lo normal. Jesús necesitó ser amado, necesitó de los demás. Yo quisiera que la caridad pastoral la viéramos en esa complexión, del amar y del sentirse amado. Que esta segunda parte a veces no se le insiste mucho, ni siquiera en la propuesta a veces del pastor de Boris. Yo noté como esa ausencia de insistir en el ser amado. Cierto que el amor provoca amor, como decía Teresa de Jesús, pero bueno, hay que aprender, tenemos que aprender hasta comer, tenemos que aprender a amar. Y ese es el gran desafío nuestro, crear muchachos que tienen el carisma del celibato y consecuentemente en ese carisma adquieren una especial capacidad de amar y de sentirse amados. Si no somos solterones, además evitamos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo semejante primero, amar al prójimo. Pero eso también entiendo que hay que sentirse amado. Yo creo que esas cosas de la caridad me gustaría que la conversaran mucho de la caridad pastoral, ¿no? Porque en el fondo el gran desafío nuestro es preparar a muchachos con capacidad de amar. Uno lo dice fácilmente, pero yo como formador me daba cuenta que era lo que más importaba. Porque otras cosas se las puede enseñar. Es más fácil, pero el amor no excede toda posibilidad de conocimiento y lo sobrepasa. Que es lo más digno nuestro, y es lo que dice Pablo, permanecerá en la eternidad. ¿No? Porque de estos tres, como dice la carta a los Corintios, lo más importante es el amor. Es evidente. Tan es así que la única definición del Nuevo Testamento sobre Dios es caridad. Esa hermosa carta sobre el héroe del Ágape, que nos escribió Benedicto, su carta del pontificado, la primera carta escrita sobre la virtud de la caridad, que es estupenda realmente, extraordinaria, ¿no? Yo la leí no sé cuántas veces y cada vez que la leo me gusta más, ¿no? Y el Papa asume Eros en el Ágape, cosa que no se había hecho prácticamente nunca a ese nivel. Bueno, entonces, pensar estas cosas me parece que nos debe ayudar como formadores. Insisto, yo creo que es el desafío más grande que tenemos como formadores. Preparar hombres capaces de amar y de dejarse amar. Ese es el gran desafío. Si no queremos preparar solteros o gente con una fragilidad que al primer sentimiento de sentirse amado se acabó el sacerdocio. Es que la pregunta que yo hago después, ustedes formularán otras mejoras sobre el tema, y la han formulado de alguna manera, ese tema de amar y sentirse amado, ¿no? Vamos ahora con esta breve introducción que tengo varias páginas, pero voy a sintetizar en estos puntos que me parece clave a no ser tan largos. Vamos a ver la evidencia de la caridad en Brochero ahora. Pasamos a eso. Brochero vivió intensamente la caridad pastoral. Amó y se dejó amar. Fue la motivación más profunda de su vida. Y él lo veía porque estaba bajo la bandera de Cristo. Desde el comienzo de su ordenación, vivió intensamente esta conciencia Brochero. Su llamada estaba motivada en esa entrega plena y total de su vida en el amor. Tiene una clara conciencia de ser instrumento de Dios en la acción redentora de Cristo, como lo expresan numerosos testigos. Amor de Cristo que se desbordaba en buscar a los hombres y sobre todo los más descarriados. Hay testimonios como Brochero iba a esa gente porque era la gente que más carecía de amor, el marginado, ¿no? El descarriado. ¿Cuántas veces escuché de los catequistas qué difícil, padre, hablar a algunos chicos de hoy de Dios Padre o de Dios Madre? Porque a veces no tenían experiencia del amor. ¿Cómo van a saber la paternidad de Dios si no hay una experiencia humana de la paternidad? Hay un libro del padre Dominico de Guillú sobre Dios el Padre y habla de la orfandad del hombre moderno. Es un libro excelente, ¿no? Y él dice que eso es lo fundante del ser humano, amar y sentirse amado, es fundamental. Además, acrecienta la intensidad pastoral, el entusiasmo pastoral.
Brochero lo llevaba, dicen muchos testigos, a buscar todos los caminos posibles para llegar a las personas más necesitadas. Lo persiguió a Guayana, lo buscó por todas partes, arriesgó su vida. Porque dice, él tenía conciencia que era un hombre que necesitaba amistad y se llega a ser amigo de Guayana. Y le escribió unas cartas. Dice, no veo la hora de encontrarte para darle un abrazo, para estrecharlo de mis brazos. Cosa que llama la atención, llegó a quererlo y lo llegó a transformar. Lo demás, bueno, estuvo fuera de él cuando lo justiciaron. Pero estaba dispuesto a ir con 300 de sus gauchos a un ejercicio de victoria de Brochero. Él estaba decidido a ir. Es impresionante la transformación que logró en los leprosos, que estaban enojados por lo que sufrían. Logró intentar ser amigo con ellos. Por eso hay testimonios que dicen que para hacerse más amigo hay que tomar mate con algunos de ellos. Eso posiblemente le contagió la letra. Por eso en una carta que mandó el tipo argentino Juan Pablo II decía, vivió la calidad de lo heroico, de verdad, de María Brochero, ¿no? Por eso asumió integralmente el ministerio. La manera de vivir de Brochero, el sacerdocio, estaba impulsado por el amor a Dios y a la gente. Él no tenía ninguna autorreferencialidad en el pueblo de Francisco. Era siempre buscando a los demás. Se hace todo para llevarlo a Cristo, olvidándose a veces de sí y viviendo plenamente la caridad pastoral. Por eso él no atiende a la clase de la persona, era capaz de estar en la casa residencial y en el rancho más humilde. En Brochero no hay asomo de ideología, eso me impresiona mucho. Es puramente evangélico, es increíble eso. Porque a veces por ahí se explica cierta ideología, a veces imperceptiblemente, a veces con cierta inconsciencia, pero él lo vive evangélicamente, ¿no? Por eso no hacía de lucha de clases, y él iba a personas fueran ricas o pobres, preferentemente siempre lo tenían los pobres, pero no era un amor excluyente, por eso no era ideológico. Francisco de Asís tenía ese amor y le prohibía a sus miembros que hablaran más que los ricos. Una actitud completamente rara para la gente que quiere ideologizar a Francisco de Asís o cualquier otro, ¿no? Ambos sus feligreses de identificarse con ellos en su modo de hablar. Fíjese que la inculturación es fuerza del amor. Yo nunca me olvidaré, tuve la gracia, el último año de seminario, de tenerlo como rector, y era obispo auxiliar y vicario general para Monseñor Angelelli. Mire, nos hartaba con eso. Y Angelelli nos decía, miren, cuando ustedes vayan a un lugar, no les importe la estructura, vean a la gente que está en la estructura, a eso les tiene que ir. Y ámenlos, porque si no lo aman, no lo van a utilizar nunca en cierta edad, como decíamos cariñosamente. Yo me acuerdo que se me metió en el alma eso. Si uno no ama en el lugar donde va, como decía el discurso al cena de los obispos del Papa Francisco, algunos siempre están esperando a ver a qué próximo lugar lo pueden mandar. Y se sintió, dice el autor, risas en el auditorio del SENA. Como decían de un obispo, mi padre nunca se le puso el anillo de esta diócesis. Siempre estaba con el anillo, no sabiendo dónde va a ir. Claro, cuando la gente no ve que uno quiere el lugar, que no quiere su cultura, ¿cómo lo van a pensar? Lo primero que tenemos que hacer es hacerlo. Yo me acuerdo que en el año de estar en La Rioja, era un riojano más. Cuando venía a Córdoba no venía más hablando del patay, de las cosas que hacen en La Rioja, y cuando lo visitó Pablo VI, que Pablo VI lo confirmó, yo vivo en La Rioja, dice que el Papa contaba a sus secretarios en media carcajada a Pablo VI, que era un hombre taciturno, de ver todos los regalos riojanos, poncho y cosas que le llevó al Papa en esa visita, y que se las explicaba al Papa cada cosa. Ese era él. Cuando iba al concilio, no iba solamente con los argentinos, se ponía
Me parece que el tema del amor es clave en la vida. ¿Cómo podemos vivir con gozo el ministerio sacerdotal si no amamos el ministerio y no amamos a la gente? ¿Cuántos problemas a lo mejor no tendrían los curas si le enseñáramos de seminaristas a eso? A sentir que eso le realiza la vida. No se puede vivir con gozo si no lo va con gusto a donde lo manda. Esto me parece que es un desafío que lo tenemos que conversar y mucho. Yo creo que es central en este tema. Y es la base de la espiritualidad pura. Porque el amor es la máxima de las virtudes. Es la definición de Dios. Por eso amaba a los pobres, le daba limosna, ropa, alimentos. Siempre buscaba, él iba a buscar a los pobres. Y cuando escribió una carta, che, dame algún dinerito, le decía una hermana, porque seguramente que al lugar que voy va a haber muchos pobres y yo quiero darle algo. Siempre decía eso en la carta que escribía a algún familiar o a algún lugar que iba a visitar. Los enfermos, en esto, la actividad de los chicos era impresionante. De hecho, recuerden, hay un dicho de Fragora de una confesión. Porque dos tipos, uno de los cuales no vivía bien su matrimonio, vivía en ese tiempo, era muy fuerte, ese concubinato, y Brochero se lo echaba en cara y lo iba a buscar. Entonces con otro fraguaron matarlo. Y sabían que a Brochero, si había un anzuelo para tirárselo, es pedir que confesara un enfermo. Cuando lo habían operado de las ancas, por los callos que tenía de andar en la mula, una vez con la herida abierta, anduvo un montón de leguas porque lo trataron como un enfermo. No había fiebre, no había clima, no había río. Era una cosa impresionante. Eso es un signo del amor de Dios. Cómo le gustaba atender a los enfermos y consolarlos. Dice que se sentaba al borde de la cama, empezaba a buscar una conversación amable. Recuerden que en ese tiempo era la famosa extrema unción, que gracias a Dios consiguió hablar de la unción de los enfermos. Yo me acuerdo visitando a Villa María, una viejita muy buena. No quise que le pusieran unción porque creía que si le ponía la unción la mataba. Y le tuve que dar la comunión porque después me dijo, no necesita. Yo traté de convencerlo que la unción aún se daba a todo el mundo para que la ayudara, para que pudiera llevar la enfermedad y para que si Dios quisiera hasta que la sanara físicamente, porque la nada. Pero no la pude convencer a la vieja de la comunión porque era la extrema unción. Entonces dice que Brochero, consciente de eso, entraba, se sentaba al borde de la cama, empezaba a conversar, a tomar algunos mates y recién empezaba el tema. Tenía una calidad impresionante. A los descarriados los buscaba de manera particular. Decía que para que Brochero se fijara en uno, tenía que estar descarriado. Hay otra anécdota que cuenta el cura, después lo dejó como testimonio, porque quería visitar a una familia que tenía muy mala fama. Y el cura le decía la mala fama, y eso lo convencía cada vez más a Brochero a ir a ver esa familia. Y terminó yendo a visitar esa familia, la llevó a los ejercicios espirituales y lo hizo excelente cristiano. Fíjense, el cura le daba argumento en contra para que no fuera. Para él daba un favor. Pero cuanto más descarriado era, más amor sentía por ellos. Y lo llegaba a amar y se hacía amigo de ellos. Porque él decía, la amistad es lo que atrae todo, ¿no? Porque él sentía la necesidad de tener amigos. Era un hombre profundamente afectivo, ¿no? Por eso el buscar la afectividad de los seminaristas para los formadores es una exigencia fuerte. Es importante. Recuerden que Sensini, en su trabajo múltiple que ha hecho, este tema lo toca de distintas maneras, ¿no? Pero es importantísimo este tema, me parece, ¿no? Era un hombre que le gustaba la fraternidad sacerdotal. Siempre visitaba a los curas, era un hombre que visitaba a los curas, los sufría, después a los vicarios, hacía el reglamento, se van a confesar al menos cada 15 días, y yo me voy a confesar una vez con uno, otra vez con otro, depende de la cercanía que tenga. Y se preocupaba de la vida espiritual de los curas.
hacía de contradizo. Hay cosas, la pelea con un laico, que el culpable era el laico, pero al otro día no pudo aguantar, rompió la puerta, entró y se puso de rodillas y le pidió perdón al laico. El laico lo levantó y dijo: tengo que estar yo de rodillas a vos. Que lo cita el cardenal Amato en la homilía que nos dio para la beatificación. Justo ese testimonio está en el discurso, la homilía de Amato, ¿no? Pero es interesante ese sentido. Los cristianos no podemos vivir así. Y se volvieron a ser amigos. Qué lindo eso. Porque a veces parece que ciertos pecados son los que cuentan, pero a lo mejor un seminarista puede estar peleando con un tipo y no hablarse de por vida, casi como en una ordenación sacerdotal. Históricos comentaron, cuando tuvieron que darse el abrazo de paz: simulemos, se dijeron ambos, y se dio el abrazo del Papa, no sabía nada. No creemos. Dice Segundo Galilea: si la caridad pastoral no empieza siendo caridad entre los presbíteros mismos, es una mentira. No puede ser que no nos lleguemos a amar entre nosotros y queramos amar a la gente. ¿Cómo es posible? Como decía el finado Jacques, ese gran obispo, el concilio nos dice que no hay que hablar de presbítero, hay que hablar de presbiterio. Eso lo dice en un curso también que les digo a ustedes. Es esencialmente colegial. Estamos en un colegio nosotros. Porque es comunitario todo en la iglesia, todo es así. No existe el individuo, en la iglesia existe la persona, y la persona está para la comunidad. Es el ámbito propio de la persona. Lo otro es un invento del siglo XVI, el individuo. Pero la concepción cristiana de persona, que fíjese que se aplica, se dijo por primera vez de las personas trinitarias, y después la iglesia la aplicó al hombre. Impresionante eso, ¿no? Era preocupado por la concordia y la paz. Cuando había lío, cuando había problema, él se metía. Si había calumnia y persecución, enfrentaba a los que lo calumniaban y trataba de hacer ver sus razones. Tenía un sentido profundo, dicen muchos testigos, de la caridad fraterna, de la corrección fraterna. Cuando tenía que decir cosas para alguno, siempre decía, en el caso de varios curas. Y cuando tenía que ser testigo para alguna cosa que un cura había hecho mal, a pesar de que eso le trajera una mala fama con ese cura, lo hacía, ¿no? Y por eso atendía todas las necesidades de su extenso curato. Brochero no se discutía, como se discutió después del concilio, si la promoción humana es parte integral de la evangelización o es parte esencial o no. Esas discusiones bizantinas que están detonando en la iglesia haber olvidado cosas fundamentales. El pastor tiene que amar todo lo que necesita la gente. Todo. Brochero, él salía a ayudar a los pobres, no esperaba que le vinieran a pedir. Es importante ese Cristo de tutela. Por eso se entrevistaba con personas, con gente influyente, y lo hacía todo no para beneficio personal, sino del pueblo. Todo lo que era para el pueblo, hay un discurso de un diputado que dice: mire, yo, si usted me concede lo que me dijo para el bien de este pueblo y me ayuda con el ferrocarril, voy a ser muy devoto de su persona. Pero si usted no me conceda, no me lo consiga, lo voy a molestar cuantas veces sea. Me va a tener que aguantar. Porque eso yo quiero conseguirlo sí o sí por el bien de la gente. Porque al no tener ferrocarril de Soto a Villa Dolores, se está condenando a un montón de personas al margen de la República y del progreso. Es impresionante cómo él quería que ese lugar progresara. Por eso a Brochero, yo he conocido gente no creyente, y ese libro que sacó la de Denaro, que lo están leyendo acá, Brochero y el periodismo, hay cartas de tipos de todos los colores que valoran eso, y se meten los liberales, decía uno que no era practicante, discuten para ver qué puesto ocupan en la República. Allá hay un cura tras la sierra que se está matando por el progreso de la gente, y nadie lo escucha, dice ese periodista, en uno de los diarios. Pero Brochero, había hasta la Nación, la prensa hablaba de él. En ese libro de Denaro es impresionante la relación
Yo creo que hay que seguir estudiando y leyendo esas cosas para hacer ver cómo amando tras la sierra amaba toda la patria en los cielos y quería que ese lugar era también de la patria y que progresara la patria. Uno dice, ¿cómo transforma el corazón del hombre cuando es amado? Cuando se deja amar y es amado por Dios. Es mentira que el cristianismo aliena al hombre. Al contrario, eso de que nada humano es indiferente, lo decía el poeta pagano, más que nunca hay que decirlo del cristiano. Decía Pablo VI en ese maravilloso discurso de clausura del concilio, ¿no? Cuando dice, la Iglesia ha querido hablarle al hombre con el lenguaje del hombre ahí donde el hombre está. Qué maravilla, ¿no? El lenguaje del hombre, hablarle del hombre donde el hombre está. Pero chico era eso, ¿no? En esto era admirable la libertad que tenía evitando todo amiguismo. Tenía amigos políticos, pero nunca se llegaba a agarrar del amiguismo con los políticos. No se habría hecho nunca para sí mismo. Dice el testigo, y aún lo decía parecerme en Cárcano, con los cuales no compartía el liberalismo que tenían de todo tipo y no eran practicantes, salvo de cuando en cuando. Tenía una intensa autoridad moral ante esa gente. Por eso son admirables las cosas que Cárcano y Parecerman dicen de él, porque era muy honesto con él. Pero era el cariño que tenía la gente. En la entrevista con aquel que creó las escuelas lágrimas, que no quería, y era comecura, no quería recibirlo, pero Chero buscó la manera y en un momento que se distrajo porque estaba cuidando la puerta se metió a donde estaba el ministro y dice, dice usted, el comecura, ¿y usted quién es? Soy el padre Brochero. Y dice, se confundieron una vez y se hicieron amigos. Una cosa que realmente una calidad que hacía ver el corazón de las personas. Estuvieran de acuerdo con él o no, tuvieran el criterio que tuvieran. Hace acordar aquello que dice Agustín de la amistad. Es amigo tuyo, aquel que sabe todo de vos, sin embargo te quiere. Qué lindo, ¿no? Amigo tuyo, sabe todo de vos, pero te quiere. Por eso es impresionante y a veces increíble la capacidad de relaciones sociales que tenía con todo género de personas. Hay una anécdota cuando va a visitarlo a Parecerman, que ya era presidente, le quería que se cambiara la sotana. Dice, pero no, dice, yo voy a andar con la sotana que tengo hasta la sierra. Y tuvieron que luchar mucho para que aceptara que era el presidente de la República, que se pusiera otra sotana. Y al final lo convencieron. Pero él tenía esa libertad. No, las personas eran como sagradas para él. No importaba que fuera presidente, legislador, radical, político, lo que fuera. Lo acusaron de pertenecer al partido radical y esa fue una de las cosas que en el proceso también interfirió. Pero se dio claramente, dice, yo favorezco a los radicales porque son los que hacen más por el pueblo. Entonces yo quiero el pueblo, el bien del pueblo, no me interesa el partido. Me interesa quien haga bien a mi pueblo, a eso es lo que apoya. Sentido del bien común. Admirarlos. Esos aspectos humanos que alguna vez, teniendo unos tiempos, tiene que ahondarlo, porque era una personalidad de mucha riqueza, aún humanamente hablando. A mí me admira cada vez que leo cosas, las cartas de él son una maravilla, leerlas a todas las cartas. Son muchas, pero uno ve el espíritu del hombre, ¿no? La caridad que tenía para tratar a las mujeres, le hacía sentir bien. No era ni misógino ni un dogma, no era un aterrorizado de la mujer con vocación de pecado, ni tampoco un seductor. Era un hombre de un gran equilibrio. Por eso uno se da cuenta que cuando las virtudes teologales, en especial la caridad, tocan el corazón de un hombre, le dan una capacidad de amor extraordinaria. Eso pasó con Don Bosco. Hace poco leíamos en el breviario el 31 de Don Bosco, cuando le dice, usted no tiene que jugar con la disciplina, tiene que ser padre de los jóvenes, tiene que tener la paciencia de educarlos.
San Felipe Neri, qué cosa estupenda sobre los jóvenes y cómo tratarlos a ellos. Hombres que eso es una prueba de que el cristianismo es un auténtico humanismo cuando se lo vive en plenitud. Ya lo dice el Concilio Gaudium Spes número 22, aunque algunos alumnos se me reían siempre. El misterio del hombre solo se revela en el misterio del verbo encarnado. La segunda persona de la Trinidad no se hizo ángel, se hizo hombre. Por eso nunca entendí la superioridad de los ángeles sobre el hombre. Fíjate la naturaleza humana y pensemos que una humanidad está en la Trinidad ahora, está en la Trinidad. Entonces es importantísimo, humanamente hablando. No puede dignificarse más la humanidad que de esa forma, ¿no? Por eso la divinización de los griegos es auténticamente una verdadera humanización. Porque Brochero, justamente lo teologal, lo hizo más hombre, en el sentido positivo de la palabra, lo hizo más humano, lo humanizó a Brochero la virtud, lo humanizó. Por eso me parece que es uno de los elementos fundamentales de su espiritualidad, ¿no? El amor a Cristo lo fue preparando para este momento decisivo de su vida, cuando muere, ¿no? Ahí se ve la caridad que tenía la gente, a todos, y cómo se despedía y rezaba por todos, ¿no? Su devoción a Cristo crucificado y a la Purísima, que se la hizo llevar a su dormitorio cuando se estaba muriendo, y algunos testigos muy viejos dicen que habló por la imagen de la Inmaculada poco antes de morir, ¿no? Y vio la caridad en grado heroico, dio su vida por la gente. Cuando le decían que no fuera a visitar a los leprosos, sus propios familiares, le decían, claro, esos leprosos tienen un alma inmortal que fue redimida con la preciosa sangre de Cristo. Yo sé que a ustedes eso no les interesa, pero a mí sí, mucho. Así respondía, ¿no? Fíjense la visión sobrenatural sobre esa gente, ¿no? Tiene un alma inmortal que ha sido redimida por la preciosa sangre de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Era realmente descubrir la presencia de Dios en esa gente. Y el amar desde Dios a la gente no es amarla menos, y Brochero es un testimonio, es amarla más. El amor que procede de Dios y lo proyectamos al prójimo es más intensamente humanizante que el amor de filantropía o el amor puramente sentimental y afectivo. La redención de Cristo y la presencia humana de Cristo tienen que darnos conciencia que cuanto más cristianos somos más humanistas. No puede haber contradicción, al contrario. Entonces, Brochero es un hombre que había que escribir cómo fue humanizado con las actitudes teologales, ¿no? Y de verdad, cuando vivimos la fe, la esperanza y la caridad, nos hace creer. Y ahora, rápidamente, doy una síntesis de las tres virtudes teologales y termino con esto, ¿no? Si nosotros analizamos toda la existencia teologal de Brochero, descubrimos tres cosas clave. Primero, tiene conciencia profunda de haber sido elegido por Dios. Y eso motorizó su vida. Y eso le dio una paz profunda. Cuando él siente la predicación de las dos banderas y no sabía qué estado de vida asumir, escuchó hablar de la bandera de Cristo, dice, y sentí que quería dedicarme a eso. Y en ese momento nunca más lo detuvo. La conciencia profunda de la elección de Dios le cambió la vida. Y lo ve siempre como una gracia inmerecida. Fíjense, la gratuidad la percibe el santo. Se percibe y es así. Nosotros no merecemos la Eucaristía. La Eucaristía, que es el sacramento fuente y cumbre, lo empezamos pidiendo perdón. No vamos a la Eucaristía sacando pecho. Vamos necesitados de ser alimentados. Por eso a veces es bueno preparar a la gente para que comulgue, pero no hagamos
purificamos de los pecados, verdaderamente comulgamos. Por eso hay que repensar el tema de la comunión en una conciencia más honda de que ahí está el autor de la salvación, que dio su vida por nosotros. Vivía siempre apoyado en la bondad de Dios y fue, a pesar de su austeridad y de su firmeza y de su dignidad, todos dicen que era tremendamente bondadoso. Y le decía a los tenientes, no resten a la gente nunca. Si alguien hay que retar, déjenme que lo haga yo. Y menos en un confesionario. Yo me acuerdo de una anécdota, una vez un Adilao Castellano, que era en ese momento obispo y estaba a cargo de Córdoba, que terminó siendo arzobispo de Buenos Aires, después este hombre, veía que el brochero confesaba con mucha rapidez. Entonces interrumpió la cosa y le dice al brochero, ¿no le parece que usted está confesando muy rápido? Y le dice, yo le digo el Evangelio. ¿Qué le dijo Jesús a la adúltera? Vete y no vete más en adelante. Señoría ilustrísima, dice, esta gente que usted y yo estamos confesando, más del 90% son analfabetos. Entonces basta sencillamente decir una cosa simple, en serio. Un Adilao Castellano, en un testimonio que dejó, dice, realmente me dio una enseñanza, yo no sabía, con humildad lo vi por la comisión, que era pariente de que fue arzobispo de Córdoba, tío abuelo que fue arzobispo de Córdoba. Tenía una intensa humildad que reconocía los dones recibidos y sus límites. Y después una respuesta, segundo punto, una respuesta generosa en su vida. Se entregó incondicionalmente a la voluntad de Dios con plena libertad. Pone en su trabajo todos los dones que Dios le dio, siempre sabiéndose instrumento en la mano de Dios. Él siempre decía, hay que atribuirle a Dios todo esto que estamos haciendo. Hasta decía que la casa de ejercicio había tenido un sueño y que el niño Dios le había dicho que tenía que hacer en ese lugar. Sea cierto o no el sueño, así lo decía él. Para hacer ver que siempre en su vida se conducía por lo que Dios le imaginaba, por lo que Dios le iba diciendo desde su fe. Amó con una intensa calidad pastoral, el último punto. Se adaptó al modo de ser de su gente, su cultura, su lenguaje, sus necesidades, a todos se va a adaptar. Eso solamente lo puede hacer el amor. Si vos no amás un lugar, no te vas a adaptar nunca al lugar. Vas a estar siempre añorando lo que dejaste. Y vas a vivir con la mente en otra parte. Es como la mujer que ama a otro hombre y cuando se acuesta con su marido está pensando en el otro. Más o menos. ¿No? Amó a las personas de sus feligreses respetando y promoviendo su dignidad. Nunca permitió que se hablara mal de su gente. Y él jamás se quejaba de la tosudez e ignorancia de la gente. Nunca jamás. Lo que decía cuando construyó la capilla de Panaolma, dice, para que se viera que era fruto de la obra de Dios. Y bueno, dice, yo puse 3 idiotas encargados y fíjense lo que salió, como diciendo, esto es obra de Dios, más allá de la gente, de la comisión que puse. ¿No? Buscó y trabajó por la integridad de todos ellos. La evangelización del brochero fue completa, porque amó completamente a la gente. No amaba el alma, amó la persona humana, la necesidad que tenía la gente, el bien común del lugar. Lo amó con pasión. Y eso lo llevó a satisfacer. Dice, bastaba que surgiera una necesidad para que fuera brochero. Se entera que al comisario que cuidaba el pueblo todo el día le pagaban poco para la autoridad de decir, ese hombre se está dedicando. Una maestra que llevaba no sé cuántos años fue a pelear para que le dieran una jubilación mejor. Y así era. Dice, bastaba ver a los brocheros estar en una oficina y los encargados de la oficina empezaban a temblar. Le decían, ¿con qué se vendrá el cura hoy día? Porque era así. El amor es así. El amor no entiende las cosas. El amor se mete, ¿no? Yo me acuerdo cuando este famoso Giorgio Latina, que fue
techo. Y la defensa de Giorgio Rampira, que tiene proceso de verificación, dijo, miren, a mí no me importa lo que digan ustedes como tribunal. Yo habré violado estas leyes. A mí me importa qué me va a decir Dios cuando llegue arriba, como intendente, pero yo tenía en cuenta a esa gente que estaba sin techo, en esa casa que permanecían abandonada todo el año. Esa fue la defensa de esa Rampira. Y el tribunal lo reconoció. Era un hombre que era un testigo, gran cristiano, en su tiempo, ¿no? Como el cielo de Gasperi también, ¿no? Bien, esto es lo que me parece nos deja como legado teologal este hombre que realmente encarnó en su vida la fe, la esperanza y la caridad, y la hizo realmente intérprete de su vida, la vivió plenamente y con toda fuerza. Es el desafío nuestro. Ustedes lo decían recién varios en las conclusiones del latín, ¿no? Hay que hacer carne esto, ¿no? Tiene que tocar todas las dimensiones del chico que se forma, toda la afectividad, toda la sensibilidad. Hay que buscar caminos, medios pedagógicos, el que sea. Hay que ingeniársela, pero hay que tocar el corazón. Evitemos que la formación sea cosmética, que el corazón quede inalterado y cuando salga de cura, ese corazón que fue tocado cosméticamente aflore en su verdad. ¿Cuántas veces los chicos recuperan el corazón que dejaron en la puerta del seminario cuando entraban a la formación y lo vuelven a tomar en la puerta cuando salen del seminario? Un corazón que no fue formado en este sentido. Es para mí, perdónenme, en esta experiencia sacerdotal mía de años, es la deuda pendiente de Dios, ¿no? Si nosotros somos capaces de hacerle ver a los chicos que su entrega al ministerio, que su entrega todo, antes que la renuncia. El cristianismo es una opción y la renuncia es consecuencia de la opción. Nadie se juega por la renuncia. La renuncia es un vacío. Uno se siente elegido y elige. Y cuando se siente elegido y elige, ahí tiene la capacidad de renunciar. No antes. Sino ¿para qué renuncia? Para la nada. La teología de la oscuridad es eso, la teología de la oscuridad. Es la contradicción de la teología. Una cosa es el apofatismo griego, del Dios inmenso, y otra cosa es el enredo que tiene el intelectual dialéctico que hace de la teología un álgebra mental, ¿no? Los grandes teólogos de los santos, de verdad. Por eso yo quiero insistir en esto, porque me parece que es la clave de la vida, ¿no? Si nosotros somos capaces de enseñar a amar y que ellos sepan sentirse amados, haremos formados ministros con el corazón de Cristo, ¿no? Que ese es el desafío y es lo que nos